I'm a thaumaturge, and staring into the depths of the human soul is my craft. Vale, busca la forma de salir del encapsulamiento. Busca hablar con toda la gente. No veo nada por el suelo, así en un principio. Nos puede ayudar como una pista. Así que vamos a hablar con todo el mundo primero. Líder de los trabajadores. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Le ofrecemos nuestra ayuda en el combate. I was trying to keep from dragging ordinary people into the fight. Esto lo You respeto. won't expect us to strike first. How many are coming with us? Let's see for ourselves. Pero esperemos. Ya empezamos. Vamos a las mejoras. Aquí. ¿No podemos? Creía que sí íbamos a poder teniendo dos aquí. Os voy a poner el bufo. Pero no podemos poner esta aquí entonces. Pensaba que al tener 3 iba a poder poner 3. Quería hacer esto... ¿De selección propia o de un salutor? Puedes previsualizar tanto tus habilidades como las de tu salutor. Esto te servirá para planear tu ataque. Puedes invocar a otro salutor en cualquier momento. El marco verde que rodea la imagen del salutor indica que son especialmente efectivos en una pelea contra el enemigo en cuestión. Lee la descripción que hay sobre el salutor para descubrir por qué son más útiles en este momento. Vale, ¿qué tal nuestros salutors? Es más útil este. Será más eficaz contra el oponente. La pérdida de persuasión. Ok. Deberíamos atormentar a este. Muy bien. Nos da tiempo de atormentarlo una vez más. Tres refuerzos, ojo. Vamos con todo. Uno fuera. Este ya pega más, ¿eh? Veamos. 50% de probabilidad de retrasar su acción, ¿eh? 16. Y que nos cure el segundo. Rasgos. Los enemigos pueden tener un rasgo que los haga inmunes a tus ataques. Los rasgos están relacionados con dimensiones diferentes y se pueden deshabilitar. Para deshabilitar un rasgo, ataca a un enemigo con un salutor que pertenezca a la misma dimensión que el rasgo. Ten en cuenta que si no tienes la fuerza dimensional, puedes arrebatar toda la concentración del oponente y lanzar un ataque potente. Vale. Está diciendo que podemos cambiar de Pokémon, por así decirlo, pero que si no, siempre podemos quitarle la concentración. Sigue siendo más útil este. Atacar con Upir la anula la resistencia, vale. Pues primero vamos
a esto y luego ataque rápido, ¿no? O perfeccionismo. No sé si esto contará como ataque, ya que no le estamos haciendo... Vale, rasgo anulado, perfecto. Voy a decir, no estamos haciendo daño físico. Ahora nos hemos puesto el bufo, que nos va a hacer que hagamos el daño máximo. Vamos full damage ahora, que estamos bufados. Mira. Por eso saca... Ahí sí saca la pistola. Esto le va a quitar 2. Hasta 5 de vida. Punto de taumaturgia. Esto se veía bien. Nos han dejado muñecos. No sabía que íbamos a empezar el combate ya. Hemos perdido el Grimorio y el revólver. Name? Shulsky. Victor. One of those Shulskys? Yes. My condolences. Now, profile. Thank you. Conocen a nuestro padre, a nuestra familia. Buenas. What you pissing in the bucket for, asshole? ¿Y qué es? Entonces, ¿para qué es? Where else am I supposed to? Brown in the bucket, whiz on the wall. Ah, You better remember that, too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Can I use the phone? va a ser ignorado. Estaba bastante claro. Entonces en el banco y espera. Veamos. Sentarse, hablar y leer. Es sabio. Los retos revolucionarios. Hablemos con la gente. You staring at, Ganef? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at. He's one of them that went after the Ruskies with his bare fists. Has obtenido los conocimientos o el contexto necesarios para la respuesta. Debido a tu decisión, este camino se ha cerrado. Orgullo. I showed a couple of Russian soldiers when I think about the petitions. I have moments like that sometimes. And I gave it to some Ruskies in the kisser, too. There's this red-bearded fella sitting there. I glassed him in the face, Barba and roja. kicked him in the bean, and wham! On the floor. And I pinched his Es billfold. pelirrojo, quiero decir. Did anybody ask you? Shut your damn trap. Well, are you from somebody? Vamos a presentar. No le vamos a decir que somos taumaturgo porque lo estaban persiguiendo. My name's Viktor Shulsky, and I work on my own behalf. All right. Respect. First of all, I am a thaumaturge. Ya lo Now soltó. them I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla who's a wizard too. How about you? You got a foreskin or what? Is my foreskin any of your fucking business? Parece la misma voz lo de los Well, dos. no. I was just... Schmuck. Le ha You dicho don't eso look like por lo de much of a judío. Warsaw lad. Solo he venido por un funeral. I'm just here for my father's funeral. I hope you don't miss the funeral toasts. Welcome to Warsaw. Igual hablamos con esta ya que está sentada al lado. I wouldn't call you a master strategist. No. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? Ya has estado en la cárcel. I spent a little time on the Rue de la Roquette in Paris.
It got demolished 5 years ago. We. What about you? You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Dicen polis, dicen pols. Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. Descubrir más sobre sus contactos. What exactly do your friends do? I'd be glad to tell you, over coffee and jam donuts. I'm afraid all these screws might have more questions and want to keep you here longer. Then you won't just miss out on the pastries, but also an adventure worthy of a great cause. Shulsky! Ese soy yo. You won't be hanging out here long either. Otro encuentro. La valiente Wanda, la contrabista de balas, me propuso que nos viésemos en la cafetería de Berg Roblitz. Ay, no me ha dado tiempo a poner el punto. This yours? Yes. That's right. Then take it and get out of here. ¿Por qué me liberan tan Can pronto? I ask Se why va a the enfadar. sudden change of plans? Anyone I should thank? If he wants to, he'll tell you himself. Igual es el propio Rasputin. Thank you. Polanski, Grimorio y revólver. Vale, hemos recuperado todo lo que habíamos perdido. Eso es bueno. Y estamos fuera, podemos empezar a mirar todo lo que haya por aquí para que nos des más experiencia. Un yonki de la experiencia. ¿Qué ponemos? Tenemos el de aquí, ¿podemos mejorar a este o algo? O ya se nos va directamente. Adiós. Ah, que esto es para cortar la interfaz. Ya se nos va directamente. ¿Tenemos alguna...? O sea, la vehemencia pertenecía a Vesna, hubo que agregar esta marca, muerto la fuerza de mencionazo en un... Vale, a lo que voy. Es que si esto... Lo hemos estado mejorando, pero no nos pone en ningún sitio. A darle así, y así me entero antes. ¿Esto qué hace? Acción-reacción, habilidad adicional. Para cuando nos peguen, pegar. Me parece bueno. Investiguemos. Archivo de Víctor, tengo mi propio archivo. Esta chica ha estado por aquí antes, pero no hemos leído el nombre completo, quiero decir. Este ya lo habíamos leído, aún así nos dan la experiencia del buscado. Personas buscadas. María Burkova. Vale. Bastante relajante el clic. Hablan de un ladrón de cajas fuertes. Duplicar el número de patrullas, sí. Por la visita del zar. Vale. El escudo. A la hora de buscar nuevos reclutas para la gendarmería, se recomienda rechazar a los candidatos que sean judíos, taumaturgos, personas relacionadas con agitadores públicos. Tenemos otro punto de taumaturgia. Que voy a subir la palabra, porque la palabra solo la hemos subido una vez. Esta también, pero esta, al tener ya desbloqueado el bicho, nos dan un punto extra. Es para aumentar el ataque del salutor. Ahora mismo vamos un poco... A ver, mejoras disponibles.
Pero lo puedo poner en esto. Causa daño y aumenta la concentración. Vale. Vamos a cogerlo de arriba. El obituario. Aquí igual sale... Mira, es Lustris, estás aislado. Respetado ciudadano, taumaturgo, empresario y filántropo, esposo y padre. Murió de forma repentina. Iglesia de San Carlos Borromeo, sábado 7 de diciembre a las 11. Aquí abajo he mirado. No hay botón de sprint. Eso sí que lo he comprobado ya. Noppers. Vamos ahí. Así vemos la ciudad por primera vez, ¿no? Ahora mismo solo tenemos ese punto de interés. Comisaría, cerrado, cerrado, cerrado. Parada de tranvía, carruaje. Habitación 213, por algo estará marcado Hotel Imperial, cerrado. Aquí va a estar igual Rasputín. Cerrado, cerrado. Parada del tranvía. Carruaje. Más cerrado. Ok. Voy a dar un volteo primero por la ciudad. Sobre todo por si hubiese experiencia. Parece un mercado. Panfleto de propaganda. La cámara va cambiando sola según el giro. Me pregunto si podré poner marcas en el minimapa. Bar Londoninsky. ¿Dónde estamos? Aquí. Hacia arriba. Voy a ir a donde pone lo del hotel. Por si acaso hubiera algo, ya que es la única zona aparte de la policía que nos indica el nombre. Y es por aquí abajo. Atropéllame. No, se paran. Parece que aquí todavía no. Pues vámonos a la marca. Ahora, hay veces que no sale. Vamos a coger otro panfleto seguramente. Tarjeta para el baile. Pedir un carruaje. Vamos al cementerio de Podwatonskins. Es tarde noche, o sea que ya no llegamos a lo de por la mañana. Por allá. Es que merece la pena explorar un poco, por la experiencia. Una competición que se viene. Anuncio de la funeraria. Parece que es hacia allá. Por aquí nada más. La entrada principal. Vale, esto es de los niños de jugar.
Ok, aquí hay 2. Hay que cortarle la cabeza a los taumaturgos cuando muere. Necrológica. No. Lee esto. Just in case, just in case. Pero ¿dónde estoy exactamente que es tan grande este mapa? Disculpado estás. La música como que es muy tenue a veces, ¿eh? Vale, vamos al cemen. Obituario, Stanislaw, vale, es lo que habíamos leído antes. Jan Chimelek. Hemos llegado demasiado tarde, dice. Pues si hay más obituarios que leer, es experiencia gratis. Vale. Vamos. Que no parece que haya mucho más. Supongo que nos encontraremos a nuestra hermana. Vale, este nos ha reconocido. Mordecai Chatag. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? No es que sea muy Was buena la that his nitroglicerina. cause of death? His heart? Bromear diciendo que tu padre no tenía corazón. We've ruled out any coronary causes since the doctors couldn't confirm whether the deceased had a heart. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Ha venido mucha gente a despedirse, no me lo esperaba. Boromir. I think I ought to arrest you, Thaumaturge. Preguntar por qué. I haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Uncle Voronian? I will not keep you. The guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Parece que tengo y mausoleo. Sister? Victor, Mira qué guapo estoy. Me han puesto la cara como un pan. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad to. How are you holding up? All this caught me Lo off que no guard. tenemos es la chaqueta. For now, I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Confesar que has estado en la cárcel. I took a short trip to a Warsaw jail. What? Are you joking? During the funeral? Are you all right? Everything's fine, don't worry.
Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Quedarte despedido. Fine, let's get this over with. Me gusta que haya consecuencias. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. A ver el After obituario. brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absorbed, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. Mencioné el sueño que tuviste cuando te conoció The Rasputin. day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. Y ahora nos podemos despedir de corazón. Two saluters. De corazón. A ver qué es I'm lo que sorry piensa. there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother, because she wanted something for herself in life. Ligia, because she wasn't born a boy. Me, because I was born a thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. Vamos, un señor ideal, ¿no? Now... Farewell, Father. Am I intruding? Igual es el que nos ha sacado de la cárcel. ¿Cuánto tiempo has estado escuchando? Es que no sé lo del orgullo. Entre este capítulo y el siguiente lo voy a mirar a ver si nos compensa. Has interrumpido mi momento de reflexión. I was reflecting at the grave of my beloved father. You tricked me. I heard something else. Stanisław and I were acquainted. You might say Igual es I knew el everything testaferro. about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. Tiene heridas, quemaduras, puede ser de guerra. Aún no me he decidido. I haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. I didn't catch your name. My name's Konieczkin. Ivan Konieczkin. Goodbye. Such interesting friends you had. I guess I'm more tired than I thought. Cuida con este, con el Iván. Ve a la casa de tu familia en el sur del barrio Ostrodomesquito. Great-grandmother Josefina, a thaumaturge. ¿Ponen a todos aquí o solo a los taumaturgos? Pero la funeraria... Y más adelante... mira, de los taumaturgos. Que te coman los gusanos, cabrón.
La corona que tiraron sin cuidado alguno, pero se había esmerado, había varias versiones de estas escritas. Ninguna de ellas resultaba suficientemente ofensiva para el autor. Esencia desconocida. Estamos más unidos de lo que te hubiera gustado admitir y ahora ya no estás. Mi corazón te anhela ese. Una mar de tristeza y anhelo. La carta fue escrita por alguien con un corazón tembloroso que no es capaz de asimilar la pérdida. Parece que a alguien le afecta muchísimo la pérdida de tu padre. Ha venido más gente de la que esperaba a despedirse de padre. Parece ser que tenía tanto amigos que estaban muy afectados por su muerte y enemigos que saltaban de alegría por ella. La cosa es que padre no fallaba a la hora de provocar emociones fuertes en aquellos a los que conoció durante su vida. Nicodemus. Grandpa Nicodem, a thaumaturge. I barely remember him. Y tenemos otro puntico. Le voy a dar este finalmente. Y ahora tendríamos esta. No, nos quita una y nos pone la otra. No sé exactamente cómo funciona esto todavía, ¿eh? Habrá que coger el coche otra vez. El carricoche. Está lloviendo. Adiós. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Constancia. Eros postmortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Somos hermanos. Konstancja Shabowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? No. Hyena. Thank you. And you, sir? Espantarla. I suggest you leave. Otherwise, I'll overlook your womanhood and make sure you can never pronounce a single syllable correctly again. You'd permit that to happen, Judge? Maybe I should write about this. Es juez. And who would let you print it? Someday the press will get the Russian boot off its neck, Judge. I'm afraid none of us will live to see the day. Me fío del tío. Come on, children. I'm sure my Petya is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Aceptar. Ya hemos Thanks. explorado. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Vale, es por ahí. A ver este mapa. Bloque de pisos de los sus. Cerrado, cerrado, cerrado. Me voy a dar la vuelta de rigor. En los siguientes capítulos daremos menos porque ya habremos explorado esta zona. Que quiero sacar toda la experiencia extra que sea posible. Me da que no va a haber mucho, ¿eh? Como mucho algún panfleto. Y ya. Entrada del circo. Vale, me doy vuelta. ¿Esto qué es? El... No sé, parece un palacio de justicia. Y estoy por... Vale.
Vamos a volver. Jabón de arsénico. Por regulero, pero bueno. Póster publicitario. Vale. El nuestro no parece el barrio más pobre, precisamente. In the house. Young Mr. Shulsky, after all these years, goodness gracious, you're drenched. Good evening, Grazinka. Evening. Pero la lluvia nos ha limpiado las hostias, si os habéis fijado. Come to the kitchen now. You can warm up by the stove. And that drunken judge, maybe you can drag him out too. Where's my sister? In the study, already waiting with the lawyer. She said you were running late. Should I make you some cocoa, master? It would warm you up a little. ¿Por qué no? Para Ligia. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. Esta es buena But that's gente. enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Vale, hacia allá. Vamos a explorar nuestra casa. Esto es un velatorio de estos, los típicos que se hacen en América. Vale, si nos conocen, la gente está. Retrato de padre. Peter Brolin. Ah, mira, el primo. Estos ya cuestan 2. Vale, iba a decir. Estábamos subiendo muy rápido. Me extrañaba. Este de aquí, ¿qué hace? Parece que no podemos subir más hasta que no encontremos el bicho correspondiente. Así que podemos seguir subiendo estos 2. Voy a guardarme el punto para poner adrenalina. Receta de Varsovia. Recetas para cenar. Receta de licor. Vamos a hablar con Boronin. Luego con el primo y luego vamos con la hermana. I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stashio's. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Puedo ir yo. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Bien, Good bien. lad. A nephew like you is a treasure. Yonki de la experiencia. Consigo una botella para mi tío. Vale. Ah, sí. ¿Qué era lo que había aquí? Ah, una estatua, pero por este lado no podemos. Vale, ese es el sótano. Voy a hablar primero con el primo. I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar.
Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietia, forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. Entendible. We'll have to meet up again. Goodbye. Poco soso. El muchacho este. Vamos a ver la estatua. Busto de Morana, la reina del invierno. Si te fijas, si te miras fijamente, el abismo te dirige la mirada. Aquí nos hemos... Ah, vale, es lo del tío, que nos habíamos dado. Fin Noir de Oregón. La incapacidad de decir palabra alguna debido a la sorpresa se aferra a la botella. A veces se podría decir que una palabra de gratitud por este regalo tan especial. Las palabras se quedan atascadas en la garganta, a pesar del gusto que se siente por esta bebida. Es una bebida popular, pero también un regalo no deseado. Y era de Ligia, ponía. El retrato de madre. Sabeñón de Bordeló. Mujer misteriosa. Esencia conocida, mujer misteriosa. Puede que... Esta que empezaba por W, la que estaba también en prisión. Licor de membrillo. Esencia revelada Boromir. La botella emite el dulce aroma del membrillo de alegría. Cada botella de la bodega del sur contiene alcohol de calidad. El tío Boromir no negaría ninguna de ellas. Lo tenemos. How did it go? Mission accomplished? Se carga un cerdo entero. Diría que es licor, ¿verdad? Licor de membrillo, hemos dicho. I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasha's study after every funeral we went to, and raised a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasha and I used to say. How did he die? Hasn't Ligia told you? No hemos tenido tiempo para I hablar. haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Una si nos tomamos. Proponer tu propio brindis. May the ground be soft, Father. I'm not betting there's an afterlife. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? Un poquito más de tiempo. Dame un segundo. You'll all have to wait for me a moment yet. All right, but hurry up.